La Universidad Sergio Arboleda presenta Bienvenidos. En momentos en los que hay un intenso desarrollo legislativo sobre el proceso de paz en el Congreso de la República, en momentos en los que se vive una coyuntura inédita con los miembros de las FARC en sus zonas de concentración, en momentos en los que se agita de manera también temprana y fuerte la contienda presidencial del 2018. A mí me da mucho gusto tener en nuestro programa de esta noche al exalcalde de Popayán, senador durante varios periodos y ahora solicitado como candidato presidencial por unos sectores del Partido Liberal, el doctor Luis Fernando Velasco. Bienvenido, senador. Hombre, muy querido Juan, y a los colombianos que nos acompañan por esa presentación. El problema es que todavía no he sido solicitado. Pero es que me dicen que hay unos sectores del Partido Liberal que quieren que usted participe de ese proceso. Eso también me dicen, pero todavía no me lo han dicho. Y cuando yo soy de los que creo, mire Juan, uno no puede levantarse un día y decir soy candidato presidencial, porque es que un candidato presidencial o un precandidato es una persona que representa una corriente de opinión, representa unas fuerzas políticas. Y uno no es candidato hasta que un sector de opinión le diga, hombre, evalúelo. Hasta que no me digan, evalúelo, piénselo, aquí hay unos respaldos, presénteme como un senador, un militante liberal y un exalcalde de Popayán. Volvamos entonces a empezar, decimos, pero yo guardo esta presentación porque es que me cuentan que sí hay unos sectores que le están diciendo o que le van a decir, senador, venga. Es probable y le responderemos en su momento. ¿Cómo está la cosa liberal? ¿Qué está pasando con las otras figuras del escenario liberal, en particular dos que están en el gobierno o cerca del gobierno, el ministro Cristo y el jefe negociador Humberto de la Calle? El Partido Liberal es un partido que tiene unas figuras interesantes. Humberto de la Calle es un viejo dirigente liberal que el país le valora la decisión de gastarse su prestigio personal para sacar una negociación de paz en un momento muy difícil y evidentemente acabó la guerra con las FARC. Probablemente lo que tenemos que construir hacia adelante es la paz, porque la paz no está construida. O sea, lo que se ha logrado hasta ahora es acabar la guerra con las FARC. Y eso hay que abonárselo a Humberto de la Calle, el hombre que fue capaz también en su momento de liderar la Constitución del 91. O sea, es una persona para mostrar, tiene pros, tiene contras. En un país que quiere cosas nuevas, él tiene mucho pasado. Y de pronto la gente está buscando más futuro. Pero evidentemente es una figura... Sí, es un hombre muy importante. Ahora, un buen pasado, que eso es importante, porque hay otros candidatos que tienen pasado, pero pasado para no mostrar, él lo tiene para mostrar. Y el ministro Cristo es un ministro interesante, ha sacado adelante la agenda de gobierno y no solo él. Ahí está Juan Manuel Galán. Estuvo aquí, le pregunté lo mismo que a usted y él sí me dijo... Presénteme como candidato, yo me voy a lanzar. Él se lanzó en una entrevista hace unos meses, con gran valor, con gran decisión, tiene ganas, tiene una recordación ciudadana importante, tiene una buena imagen. Está marcando. Claro, hombre, marcando bien. Juan Manuel marca, además. ¿Y Vivian Morales se presentará? Bueno, eso hay que preguntárselo a ella. Ella lidera unos sectores de opinión que a veces chocan con sectores del liberalismo, pero es una dirigente importante dentro del partido, de manera que si ella se presenta, será una jugadora fuerte en cualquier tipo de decisión que tome el partido. Pues con esta grabación guardada estaremos muy pendientes, senador, de los desarrollos, porque usted da unas batallas y le voy a preguntar qué ha pasado con eso, unas batallas muy importantes. Por ejemplo, en el tema de la gasolina, usted ha venido insistiendo en que los colombianos deben recibir los beneficios
de la caída internacional de los precios del petróleo y por ende de la caída de los precios de la gasolina y que eso no se ha trasladado adecuadamente a los usuarios. ¿Eso en qué va? A ver, hagamos un poquito de historia rápida. En el 2002, el gobierno del señor expresidente Uribe, obviamente con un petróleo no tan alto, recibe un galón de gasolina de más o menos 3.300 pesos y lo entrega en el 2010 en 7.800 pesos. Digamos, ese es el momento de disparo de los recursos. El petróleo sigue subiendo. Nosotros llegamos a tener petróleo por encima de $100. Claro, $100 el barril. Y la fórmula del gobierno perseguía los precios del petróleo y los precios internacionales de la gasolina y los precios internacionales del petróleo, hasta que se le comenzó a bajar los precios del petróleo. Llegamos a tener barril de petróleo a menos de $40 y gasolina en Estados Unidos, en la costa este, a menos de $2. O sea, ¿y qué pasó? Y aquí seguía allá arriba. ¿Qué pasó, Juan? Primero, se inventaron un fondo parafiscal muy tramposo. ¿Y por qué muy tramposo? Y yo lo demandé. Y el fondo parafiscal lo que decía es, cuando baje los precios internacionales del petróleo, ese menor precio, en vez de ir al bolsillo de los consumidores, se queda en este fondo parafiscal, o sea, se queda en el gobierno, lo atrapa el gobierno, no se le transmite a el consumidor. Yo lo demandé y la Corte me dio la razón y tumbamos ese fondo parafiscal. Correcto. Yo no sé dónde estará la plata que se siguió recaudando con ese fondo parafiscal y lo he preguntado insistentemente en mis derechos de petición. Me va a tocar hablar con el procurador para que me contesten. El tema del control político es muy difícil, es muy difícil en este país. Con tanto ministro de Minas, cuando llega la hora de contestar el derecho de petición, primero cambian el ministro. Ya lo han cambiado, no, pero hay como 8. Óigame esto, que es increíble. Yo he preguntado en 5 debates distintos sobre precios el costo real de extraer un barril de petróleo en Colombia y me han dado 5 respuestas distintas. O sea, eso no es serio, eso no es serio. La última respuesta fue en el debate, tal vez el debate de Reficar o uno de estos debates, donde el actual presidente de Ecopetrol reconoció que sacar un barril de petróleo en Colombia en algunas zonas vale entre $3 y $5 nomás el barril. Lo que vale aquí es transportarlo. Bueno, entonces sigamos con la pelea. En una reforma tributaria logré bajar 200 pesos al impuesto nacional a la gasolina. En la logramos en la del 2014. 2014, sí señor. Correcto. En la del 2014, la primera que presentó Mauricio Cárdenas. Y seguí el debate, y mi debate logró que se modificara un poco la fórmula. Entonces usted ve, de 7.700, estamos en 8.100, 8.200 precio de galón. O sea que el control político ha servido de algo. Desafortunadamente en la última reforma tributaria le faltó entereza a muchos de mis colegas y no fuimos capaces de legislar a favor del ciudadano. Yo presenté una reforma oponiéndome, ¿por qué?, a esa reforma tributaria y la voté no. Recuerdo. Por este tema de los combustibles, entre otros, y por lo del IVA. Que fue muy valeroso y usted se opuso al IVA y se opuso a ese tema. Esto quiere coherente. ¿Y por qué? Mire la que nos hicieron. Nos dividieron el IVA y el impuesto general para subirle al IVA. Le colocaron un IVA en la última reforma tributaria a las utilidades de los distribuidores. O sea, ese es un impuesto que también recibe la gasolina nuevo. Claro. Subieron el impuesto nacional y además revivieron el parafiscal. ¿Cómo subieron el impuesto nacional? El parafiscal, que era el del fondo que ya le habían tumbado. El que yo ya había tumbado en demanda de la Corte, lo revivieron. ¿Qué va a terminar ocurriendo? Pues que lo van a volver a tumbar. Que voy a volver a demandar todo eso y vamos a seguir en ese debate. Pero a veces me siento muy solo en el debate porque el ciudadano en Colombia, y le voy a decir una cosa medio compleja, más que como ser político que actúa, que se moviliza, que dice, que hace cosas, actúa muchas veces es como el hincha de un partido, como la barra, allá todo el mundo gritando en la tribuna, pero no ayudan. No, entonces incluso a mí me causa gracia algunas veces
en que yo estoy dando este debate, hago debates judiciales, debates políticos, y cuando suben la gasolina me dan el reclamo a mí, como si yo pudiera, solo un senador, subir o cambiar la fórmula de los combustibles. Pero yo sigo porque me parece... Porque sigue siendo muy cara, senador, y porque siguen clavando a los ciudadanos con una cantidad de impuestos que no cobran en otros países, porque jala la inflación y porque aumenta los fletes y porque aquí dijeron equivocadamente algunos de sus detractores que eso es para los carros, que son para los ricos. Carreta, la gente que usa el carro, la gente que usa el transporte público, no es la gente más rica de Colombia. El carro hoy es un instrumento de trabajo en el estrato 2, en el estrato 3 y en el estrato 4. Y la moto. Y la moto. Mire, Juan, si hay un impuesto regresivo, es el de los combustibles. Porque lo paga muchísimo más el ciudadano que más tiene, que menos tiene. Claro. El que más tiene lo paga igual. Sí. Y además, como usted dice, no lo digo yo, lo dice un estudio de Prieto en el Banco de la República, cada 0.8 puntos porcentuales que suba el impuesto de la gasolina sube un punto la inflación. Claro. O sea que es un impuesto contra los pobres, porque entonces se ve en el transporte. Por supuesto. El que no tiene carro lo paga más caro, porque el que no tiene carro lo paga en el bus, o lo paga en el mío, o lo paga en el Transmilenio o en el Transcaribe. Claro. O sea, ojalá esa pelea la sigo dando. pudiera avanzar. Le quería preguntar, cambiando de tercio, por su tierra caucana, en esta etapa del proceso de paz, su tierra caucana que ha vivido todos los conflictos con la guerrilla, los conflictos de toma de narcotráfico en las zonas altas, los conflictos de tierras con los indígenas, presencia de todas las modalidades delincuenciales. ¿Qué está pasando hoy en el Cauca? Comencemos diciendo que en el Cauca se ha sentido el fin de la guerra con las FARC. Eso era lo que le quería preguntar. Claro, el fin de la guerra se ha sentido. ¿Se acabó la violencia, no la violencia generada por las FARC? Por las FARC. Perdón, es que ese no es el único factor. Entre otras cosas, el gran reto de la nación y de los caucanos es construir la paz. El fin de la guerra con las FARC nos permitiría, si tenemos la decisión política de construir la paz, ¿cómo? Primero, nosotros tenemos que meternos en una cosa muy fuerte que es un acuerdo de convivencia entre las distintas etnias, especialmente sobre la tenencia de tierra. Blancos, indígenas, negros. Hay que hacer un acuerdo de convivencia porque si no, no habrá guerra con las FARC, pero nos seguiremos matando por la tierra. Eso sigue siendo muy complejo, muy complejo. Y le pregunto ahí en un paréntesis. Y óigame lo que le voy a decir, no, pero óigame esto que es muy delicado, Juan. Yo recorro permanentemente el país. Yo obviamente voy a mi tierra permanentemente. Me reuní hace poco con una serie de alcaldes del centro y sur del Cauca. Me dijeron una cosa que me dejó aterrado. La gente está asustada porque como las FARC se están concentrando, las zonas de la FARC las están tomando la delincuencia común. Le iba a preguntar por eso. Delincuencia común, Esa ni siquiera la retoma. guerrilla del ELN, delincuencia común. Que son bandas de narcotráfico, bandas BACRIM, que bandiditos, son bandidos de bandidos que quedan pelambre. armados, peligrosísimos, porque quedan armados, y entonces, perdóneme, yo sí ¿Y se digo, las toman para qué? ¿Para asumir control pa de la robar. estructura de narcotráfico, para No, extorsionar, mire, para robar, para todo. hacer cuatreros? Desde el más grande, desde el que quiere mantener las rutas hacia el Pacífico para sacar coca y meter armas y meter plata, hasta el pequeño extorsionista, hasta el que roba celulares y motos. O sea, la gente está sintiendo, y a mí me parece que el gobierno no está entendiendo eso y no tiene una respuesta rápida. Yo le hago una crítica fuerte al gobierno. Un gobierno que no fue capaz de tener listo las zonas de concentración. A mí me preocupa que no sea capaz de tener listas las políticas para construir la paz. Fue muy dramático eso, porque vimos los colombianos unas imágenes muy impresionantes de los guerrilleros saliendo de sus campamentos, montándose por lancha, en carros, en camiones, en burro, a caballo, en mula, para llegar a las zonas de concentración, y en unas llegaron y encontraron un peladero, no tenían ni siquiera dónde dormir. Ellos podrán armar sus cambuches, por decirlo de alguna manera, pero lo dramático no es que no hayan encontrado las zonas de concentración, sino que esa concepción centralista que tenía que preparar las zonas de concentración
y esos funcionarios y esa tecnocracia es la que supuestamente nos va a construir las condiciones para la paz. Si es así, estamos perdidos, Juan. O sea, este país lo siente uno en la región. Perdónenme una expresión, está mamado de ese centralismo, de esas roscas de las élites que se juntan en Bogotá, que no son bogotanos, sino que se juntan en Bogotá y porque fueron compañeros de pupitre en kinder, en el club, jugaron golf, jugaron póker o polo, creen que son los únicos que tienen la capacidad de gobernar y desprecian a la universidad pública y desprecian a la universidad privada de las regiones y desprecia todo lo que no sean sus amigos de infancia. Esa gente es la que nos tiene jodidos en este país y es la gente que tenemos que derrotar en este país, Juan. Y desprecian las regiones y la ¡Claro! regional. Es un desprecio terrible. Es el senador Luis Fernando Velasco. Ya regresamos con él después de estos mensajes.